Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están alegres de estar aquí? Amén, amén, amén. Quiero invitarles que tomen ahí sus Biblias. ¿Qué estamos estudiando ahora en enero? Exacto, primera y segunda de Pedro. Aquí también en los grupos de conexión estamos teniendo este estudio. Entonces vamos a primera de Pedro capítulo 4 y vamos a leer del verso 12 al verso 19. Es solamente una sección en este capítulo 4. Primera epístola de Pedro capítulo 4 versos 12 al 19. Nos dice la palabra del Señor: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Toma asiento, mi hermano, por favor. Muy bien, damos la gloria al Señor por la llegada de este nuevo año. Amén. En este nuevo año tenemos un lema. ¿Cuál es el lema para este nuevo año? Una nueva oportunidad, exactamente, una nueva oportunidad. Ahora, cuando nos referimos a una nueva oportunidad, no estamos hablando de una nueva oportunidad. Este es un mensaje muy común hoy en día: la nueva oportunidad para alcanzar tus sueños. No nos referimos a eso. Ese no es el mensaje de la Biblia, de hecho. El evangelio no es la nueva oportunidad para alcanzar tus sueños. Esta es una nueva oportunidad para alcanzar lo que Dios quiere que hagamos. Porque déjame decirte que en el mundo de hoy se le da tanta importancia a alcanzar tus sueños, pero ¿sabes qué? Hay un gran problema con eso. El libro de Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, por más de que yo pueda alcanzar mis sueños, yo no puedo garantizar que eso es lo mejor. Realmente lo mejor para mí es la voluntad de Dios. Entonces, hablamos de una nueva oportunidad, pero es una nueva oportunidad para alcanzar lo que Dios desea, aquello para lo cual Dios me puso. Amén. Una de las razones por las cuales no hemos alcanzado en años pasados tantas cosas es justamente porque no hemos estado bien equipados, no hemos aprendido todas las lecciones que el Señor tiene para nosotros. Y una de esas razones, una de esas lecciones que probablemente no hemos aprendido, es que no hemos sabido sufrir. Así que el tema de hoy tiene un título muy incómodo: aprender a sufrir. Seguramente si yo les hubiera dicho con anticipación cuál es el tema, pocos hubieran venido. ¿Sí? Si abriéramos un curso para aprender a sufrir, nadie viene. Pero vamos a ver, mi hermano, ¿por qué es tan necesario aprender a sufrir? Todos sufrimos, pero no todos sabemos sufrir. Y es el asunto. Entonces, la idea es que cuando nosotros aprendamos a sufrir, estaremos más equipados para aprovechar esta nueva oportunidad que Dios nos da. Esa es la idea. Pedro toma definitivamente este tema del sufrimiento muy en serio. Él lo toca en 6 diferentes pasajes a lo largo de la primera carta. Solamente la primera carta. Son 6 pasajes diferentes, no versículos, pasajes enteros, como el pasaje en que leímos, versículos 12 al 19 del capítulo 4, en el que él trata este asunto del sufrimiento. Y escucha, mi hermano, el asunto es este: sabemos que
el sufrimiento o el dolor no se pueden evitar, ¿verdad? Por supuesto que no deseamos que venga, pero no se puede evitar. Es imposible evitar el dolor. Imagínense ustedes, si nuestra meta en la vida fuera evitar el dolor, no habría madres, porque la maternidad implica dolor. ¿Sí o no, hermanas? O parece que ninguna hermana sintió nada aquí. Pero yo he escuchado que la maternidad implica dolor. ¿Qué me dicen de las vacunas? ¿Toda vacuna implica dolor? Claro que sí, y previenen cosas. Ahora, no es solamente el dolor físico. Si quisiéramos siempre evitar el dolor, no tendríamos ninguna relación con nadie. Porque ¿saben qué? La gente nos produce dolor. Sí. No son solamente las situaciones de la vida, de cuando muere alguien o cuando perdemos algún dinero en un negocio, o tal vez si hay alguna tragedia y se afecta a nuestra casa o en general. No se trata solamente de eso. En nuestras relaciones con los demás, en la interacción, siempre hay dolor. Cuando nosotros amamos a alguien, en medio de ese proceso de estar amando a esa persona, siempre hay dolor. Siempre. Si tratáramos de vivir en un mundo evitando siempre el dolor, no habría salvación, porque recuerda que la salvación tú y yo la obtuvimos por el sacrificio de Cristo, y eso dolió. Entonces, mi hermano, es imposible vivir en un mundo sin dolor, y tampoco convendría. El dolor tiene un propósito. El dolor tiene un lugar. Hay algo que Dios planea. Hay algo que Dios se trae entre manos. Hay algo que Dios desea lograr. En el Antiguo Testamento encontramos tantas veces en las que Dios permitió que su pueblo entrara por situaciones de dolor, porque a través de ese dolor Dios sabía que ellos iban a aprender lecciones supremamente valiosas. Cuando tú y yo leemos entonces la primera de Pedro, encontramos estos 6 grandes pasajes que nos hablan acerca de sufrimiento, de dolor. Pero lo interesante, veíamos creo la semana pasada, es que en el capítulo 5 verso 12, Pedro dice que el tema del cual está escribiendo es la gracia de Dios. Y esto puede parecer curioso, porque no encontramos muchas menciones a la gracia. Sí las encontramos, pero no muchas. Pero encontramos que la carta habla acerca de salvación, de identidad, habla acerca de sufrimiento y sometimiento. Son los 4 principales temas de la carta. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo es que se relaciona la gracia con estos 4 temas? Déjame te lo explico, mi hermano. El asunto es así de sencillo. Pedro dice, primera de Pedro 5:12, que él está escribiendo sobre la gracia. Y lo que él hace es básicamente darnos a entender que la gracia tiene 2 grandes bendiciones, por lo menos para nosotros: la salvación y el cambio de nuestra identidad. Pero también tiene 2 grandes responsabilidades, por lo menos: el sufrimiento y el sometimiento. Es la gracia de Dios. En la gracia vamos a encontrar estas cosas. Entonces, en medio de estos 4 temas, vamos a dejar 3 de esos temas a un ladito y nos vamos a enfocar en el sufrimiento, y vamos a vivir, o vamos a aprender cómo es esto de aprender a sufrir. ¿Cuántos quieren aprender a sufrir? Lo mismo que en el culto de las 2:30. Nadie dijo amén. Lógico, porque cuando a mí me dicen ¿quién quiere aprender a sufrir? Todos nosotros decimos no. Yo no estoy diciendo cuántos quieren sufrir, sino cuántos quieren aprender a sufrir. Porque déjame una vez más te explico. El sufrimiento es inevitable, pero hay gente que sabe cómo sufrir y hay gente que no sabe. Y a ti y a mí nos conviene saber cómo hacerlo, para que al pasar por el sufrimiento logremos lo que Dios desea que se logre en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren aprender a sufrir? Bueno, ya están mejor que los de las 2:30. Excelente. Entonces, empezamos entendiendo que Pedro desarrolla el tema diciendo que definitivamente necesitamos aprender esto. En el capítulo 1, en versículos 6 y 7, él menciona el asunto del sufrimiento y dice que es necesario,
que en algunos momentos es necesario, que se requiere, y él está de acuerdo con Santiago. Recuerdan que estudiamos Santiago y en Santiago aprendíamos un principio supremamente importante, que es este. Cuando Santiago habla acerca de la prueba, decíamos que la prueba, miren que en el de las 2:30 no hubo nadie que se acordara. Aquí sí, la prueba prueba tu fe. La prueba pone a prueba algo, y lo que pone a prueba es tu fe. Santiago lo enseña, Pedro también lo enseña. Capítulo 1, versos 6 y 7. En ciertos momentos es necesario que pasemos por el dolor, por el sufrimiento, porque allí se pone a prueba nuestra fe. En el resto del capítulo 1 no vuelve a hablar del sufrimiento. Casi en todo el capítulo 2 no vuelve a hablar del sufrimiento, sino hasta el final, porque él primero quiere hablar de la identidad, y de la identidad hablamos la semana pasada. ¿Sí recuerdan, no? ¿Sí lo recuerdan? La semana pasada hablamos acerca de la identidad. Entonces, vamos a aprender a sufrir. Amén. Ok, listo, me gusta ese ánimo. Lo primero que todo, tenemos que entender esto. Para aprender a sufrir, asegúrate de no estar sufriendo por tu propia culpa. A veces nosotros hacemos ciertas cosas, traemos consecuencias indeseables sobre nosotros, y luego estamos diciendo: Señor, mira cómo estoy sufriendo por causa tuya. No siempre es por causa de Él. A veces es por causa nuestra, y lo tenemos bien merecido por haber hecho las cosas que no debíamos hacer. Pedro es bien claro al darnos a entender que esos sufrimientos de la vida que tienen que ver con gente, con otra gente, a veces los traemos nosotros mismos sobre nuestra vida por las cosas que hacemos. Mira el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si yo robo algo y después entonces me descubren y me empiezan a acusar y me empiezan a hacer la vida imposible, yo no puedo ir a decirle al Señor: Señor, mira cómo sufro por tu causa. No, porque fue por mi causa, yo tuve la culpa. Entonces, en el medio del sufrimiento, Pedro nos dice: lo primero que tienes que hacer, asegúrate de estar sufriendo no por tu propia culpa. Si estamos sufriendo por nuestra propia culpa, perdemos el derecho a reclamar, porque bien merecido lo tenemos. Pedro fue un hombre que sufrió varias cosas en su vida. Entre otras cosas, él sufrió una decepción muy grande con él mismo después de haberle prometido al Señor que no lo iba a defraudar. En la noche que el Señor fue arrestado, lo negó 3 veces. Y dice el Evangelio de Marcos que el Señor lo vio desde una ventana en el 2.º piso hasta el 1.er piso donde él estaba. Ahí Pedro empezó a sufrir. Dice que salió llorando. Él no podía decirle al Señor: Señor, mira cuánto sufro por tu causa. No, porque es que no fue la causa del Señor, fue culpa de él, y bien merecido se lo tenía. Entonces, asegúrate de no estar sufriendo por tu propia culpa. Quiero que hagamos un pequeño recorrido a este principio. Capítulo 2, versos 19 y 20. Capítulo 2, versos 19 y 20. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo, ¿cómo? Injustamente. Injustamente, esa es la palabra clave. No fue tu culpa, es injusto lo que te están haciendo. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo que Pedro está diciendo aquí es: cuando estás sufriendo algo, si es tu culpa, bien merecido te lo tienes. Pero si no es tu culpa y es algo injusto, eso tiene mérito ante Dios. Sopórtalo. Asegúrate de que no sea tu culpa. Capítulo 3, verso 14. Pedro dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no por causa tuya, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pedro nos está diciendo: si estás sufriendo por haber hecho lo que es justo, lo que es correcto, eso
tiene un mérito delante de Dios, tú eres bienaventurado. Tranquilo, déjale eso en las manos al Señor. No te preocupes. Capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces fíjate que la pregunta es bien clara, bien evidente. Asegúrate de no estar sufriendo por tu propia culpa. Yo te aconsejo, mi hermano, que te hagas estas preguntas cuando estés en medio de cualquier tribulación, de cualquier presión en tus relaciones con los demás. Primero, hice algo que no debía, que motivó a esta persona a tratarme como me está tratando. Hice algo que no debía, dije algo que no debía, que motivó a esta persona a tratarme como me está tratando. Pregunta tremendamente importante, porque tú y yo tenemos que asegurarnos de que no estamos sufriendo por culpa nuestra. Otra pregunta muy similar: ¿lo que hice fue parte de mi responsabilidad como hijo? ¿Fue por hacer lo que me corresponde como siervo de Dios? ¿Por esa razón estoy sufriendo? Yo creo que tú y yo muy fácilmente podemos identificar si al momento de sufrir estamos sufriendo por culpa nuestra o injustamente. Es muy sencillo. Pedro dice en el capítulo 4, verso 4, mira la diferencia. Capítulo 4, verso 4: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pedro está poniendo el ejemplo de cuando algunas personas que no tienen a Cristo ven a alguien que tiene a Cristo, y como lo ven que se porta diferente, que habla diferente, que actúa diferente, le empiezan a hacer la vida imposible. Y le empiezan a hacer una cantidad de bromas, y le empiezan a presionar, a tratarlo mal, y le empiezan a hacer una gran cantidad de maldades. Esta persona está sufriendo no por su culpa, está sufriendo por causa de la justicia. ¿Te das cuenta? Es muy fácil identificar si es por mi culpa o es por causa de la justicia. En este año, mi hermano, para aprovechar esta nueva oportunidad, asegúrate de que no estás sufriendo por tu propia culpa. ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar esto. Capítulo 4, verso 15, lo leímos hace un momento. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si estás padeciendo no por tu culpa, sino por causa de Cristo, no te avergüences, glorifica a Dios. Dios tiene ese asunto en sus manos. Capítulo 4, verso 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No dejes de hacer el bien. No des tu brazo a torcer. Capítulo 3, verso 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Este versículo yo creo que es una joya. ¿Quién te puede hacer daño si tú estás haciendo el bien? Te pueden causar dolor, pero no te pueden hacer daño. ¿Te das cuenta de la diferencia? Te pueden causar dolor, pero no te pueden hacer daño. Déjame te explico. No todo lo que causa dolor hace daño. ¿Sabías eso? Este ejemplo de tantas veces, yo creo que ya lo sabemos de memoria. Llevamos a nuestros hijos a vacunar. De hecho, algunos de nosotros, o creo que todos nosotros, nos vamos a vacunar en algún momento durante este año. Causa dolor. Pregunta: ¿daña? No. Causa dolor, pero no daña. No todo lo que causa dolor daña. Dios nunca va a permitir algo que te dañe. Va a permitir solo cosas que te causen dolor. ¿Te das cuenta de la diferencia? Asegúrate de que no estás sufriendo por tu propia culpa. Recuerda que Dios está a cargo y no va a permitir nada que te dañe, solo aquello que te causa dolor, si Él ve que te ayuda. Amén. Estamos aprendiendo a sufrir. Amén. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo a sufrir? Amén. El segundo consejo de Pedro: asegúrate de responder de la manera correcta. En otras palabras, si mi pecado fue lo que causó el sufrimiento, ya pierdo el derecho a reclamar. Pero en segundo lugar, ¿qué sucede después de que estoy sufriendo? Lo más fácil cuando yo estoy sufriendo es responder mal. Yo quiero que te pongas a pensar en esto. Cuando tenemos dos hijos, en especial más o menos de la misma edad, de repente escuchamos:
un llanto. Uno de ellos está llorando. Y vamos rápido a ver qué sucedió. Entramos a la habitación y uno está en el piso, con la mano por acá. Y el otro está parado y nos mira así. Lo primero que este niño dice, te lo garantizo, es: él empezó. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque el niño maneja la idea de que su sufrimiento justifica su pecado. En otras palabras, de que como el otro empezó, él tenía derecho a pegarle también. ¿Sí me entiendes? Esa es la mentalidad de un niño. Y es obvio, es un niño. Pero lo triste es que nosotros de adultos a veces tenemos la misma mentalidad. Él empezó, entonces a veces creemos que como el otro nos hirió primero, eso nos da permiso para pecar contra él. Déjame te explico cómo funcionan las matemáticas de Dios. Si tú tienes un pecado de una persona contra ti y luego para desquitarte tú pecas contra esta persona, 1 más 1. 1 más 1. Qué buenos matemáticos que son ustedes. Nunca vas a tener 0 si sumas 1 más 1, nunca. Pero si frente al pecado del otro tú perdonas, 1 menos 1, eso sí es 0. Las matemáticas de Dios funcionan así. El sufrimiento tuyo no justifica tu pecado contra el otro. ¿Sabes que una de las causas más comunes del adulterio, estamos aquí entre adultos, yo creo, la mayoría de nosotros adultos entendemos esto. Una de las causas principales de adulterio, generalmente dice el esposo o la esposa que cae en adulterio, es esto: mi esposa me descuidó o mi esposo me descuidó. Entonces se pone como una cortina, como una justificación. Él empezó, ella empezó. Mi sufrimiento justifica lo que yo hice. Me hicieron sufrir, entonces ahí tenés. Esa es la idea, esa es la mentalidad que manejamos. Y sabes que, mi hermano, no es así. Lo que Pedro dice es: asegúrate de responder de la manera correcta. Si respondes al pecado con pecado, estás pecando, punto. Asegúrate de responder de la manera correcta. Recuerda que el pecado no es lo que entra a ti, el pecado es lo que sale de ti. Si la otra persona te dijo algo, esas palabras entraron por tus oídos a tu mente y tu corazón. Pero eso no es pecado, no es tu pecado. Lo que tú digas, eso sí puede ser pecado. Pecado no es lo que entra, es lo que sale, nos dijo el Señor Jesús. El sufrimiento entonces o puede lograr muchas cosas en ti, pero depende de tu decisión. La pregunta es: ¿qué vas a dejar salir de tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a dejar salir de tu boca? Esa es la pregunta. Cuando el otro te cause dolor, cuando vengas a experimentar sufrimiento por parte de otros, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Eso es lo que marca la diferencia. Pedro nos dice: asegúrate de responder de la manera correcta, porque tu sufrimiento no justifica tu pecado. Y Pedro nos hace el favor de darnos un ejemplo tremendamente claro. Capítulo 2, verso 22. Mira lo que dice Pedro allí. Capítulo 2, verso 22. El cual se refiere a Cristo. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No pecó. Su pecado no condujo a su sufrimiento, ¿cierto? Pero mira cuando él habla de la respuesta. Quien cuando le maldecían, pecado contra él, no respondía con maldición. No dejó salir maldición de sus labios. Cuando padecía pecado contra él, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Te das cuenta el ejemplo de Cristo? Sufrió, pero su sufrimiento Él no lo usó como justificación para pecar. Él no pecó a pesar de su sufrimiento. Ese es el punto, mi hermano. No peques a pesar de tu sufrimiento. Tú eres un niño ya. Tú no puedes después venir al Señor y decirle: Él empezó. Tú no puedes salir con esas cosas. No puedes. Tú entiendes ya como persona adulta, como persona madura, que si sufres, tú primero te aseguras de que no sea por culpa tuya,
Y segundo, te aseguras de responder de la manera correcta. Después, o cuando Pedro nos presenta el ejemplo del Señor Jesús en el verso 21, él dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Escucha, para que sigáis sus pisadas. Todos sabemos que en una nevada, cuando ha caído una gran cantidad de nieve, la mejor manera, la más segura manera de caminar es cuando tú pisas donde otro ya ha pisado. El que alguien peque contra ti no te da permiso para pecar contra esa persona o contra alguien más. Escucha esto, el llamado. El apóstol Pablo, ya no Pedro sino Pablo, dice en Romanos 12:21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando alguien peca contra ti y te hace sufrir, empieza una lucha dentro de ti, porque tú quieres hacer algo. Tú dices: esto no se queda así, no quieres que se quede así. Y empieza una lucha dentro de ti. Lo que Pablo está diciendo acá es: no te dejes vencer. Lo que el Señor Jesús nos dijo: no dejes salir el pecado de tu corazón. No lo dejes salir. Tú no puedes controlar lo que otros te hagan, pero sí puedes controlar lo que tú haces. En primera de Pedro 3:16, Pedro dice: teniendo buena conciencia. Asegúrate de que lo que hagas lo que hagas, quedes con buena conciencia, que no hiciste algo indebido, ni siquiera en venganza. Pedro dice: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En otras palabras, que cuando te hagan sufrir y vean que tú no respondes mal, la gente diga: pero ¿qué tiene de diferente esta persona? ¿Por qué actúa diferente? Finalmente, en el capítulo 4, verso 1, hay otra joya. Este versículo es impresionante. Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Escucha bien: quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Sabes una cosa? Ahí no se refiere a Cristo, que ha padecido con la carne y terminó con el pecado. Hay varias razones, no las puedo explicar en detalle ahora, pero ahí no se refiere a Cristo, ahí se refiere a ti y a mí. Cuando tú decides padecer, si es necesario sufrir, pero vas a sufrir sin vengarte, tú terminas con el pecado. Tú sabes que generalmente el pecado se vuelve una cadena. Esta persona le hace a esta algo, entonces esta le hace algo peor a la otra, entonces esta se desquita y luego sigue siendo una cadena así de nunca terminar. Pero el que decide: voy a sufrir esto sin desquitarme, terminó con el pecado. Ese versículo es una joya. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tú puedes ser esa persona si eres consciente de asegurarte de responder de la manera correcta, sabiendo que nuestro sufrimiento no justifica nuestro pecado. Así que, mi hermano, el llamado es entonces soportar. Cuando estudiábamos Santiago veíamos esto. Soportar refiere a estar debajo de algo. La palabra que se usa ahí es la palabra hipomeno. Probablemente tú te acuerdes, hablábamos de qué es hipotermia. Hipotermia es cuando la persona tiene una temperatura por debajo de lo normal. ¿Qué es hipoglicemia? Es cuando la persona tiene el azúcar de la sangre por debajo de lo normal. Hipo se refiere a eso. Hipomeno se refiere a estar debajo de algo. ¿Sí recuerdas cuando estudiamos eso en Santiago? Yo les decía hipotermia, les decía hipoglicemia, hipopótamo, si no tengo idea realmente, no creo que sea lo mismo. Hipomeno es cuando estás debajo de un sufrimiento, debajo de una prueba, y a pesar de eso lo soportas. Te aguantas, no respondes mal, no fue causado por ti. Estamos aprendiendo a sufrir. Pablo dice en Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, para aprender a sufrir, primero, mi hermano, asegúrate de que lo que estás pasando no es culpa tuya. Segundo, asegúrate de que no vas a responder mal. Tercero, asegúrate de no salir perdiendo. ¿A qué me refiero con no salir perdiendo?
Pedro nos explica que en el proceso de sufrimiento varias veces podemos perder cosas que Dios nos ha dado o que nos ha encomendado. Mira conmigo el capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7. Pedro dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. ¿Sí viste? Que cuando tu prueba está sometida, cuando tu fe está sometida a prueba, esa fe sea hallada en alabanza. En otras palabras, te está diciendo: cuando estés en la prueba, en el sufrimiento, no pierdas la alabanza. Es muy fácil perder la alabanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros estamos disfrutando de algo que queríamos, es fácil alabar. Señor, gracias. Uy. Pero ¿qué cuando estás pasando por un dolor, por alguna angustia, por alguna presión? Ahí no es fácil alabar. No es fácil. Y Pedro nos dice: no pierdas la alabanza. En el sufrimiento no pierdas la alabanza. Aprender a sufrir significa, mi hermano, que pases lo que pases, recuerda que el Señor está cuidando de ti. Él permite no lo que te daña, pero sí lo que te duele. Y cuando estés pasando por allí, recuerda, no pierdas la alabanza. Dice en el capítulo 3, verso 14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, escucha, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. No tengas miedo, no te asustes. En otras palabras, no pierdas la paz. Es muy fácil en medio del sufrimiento perder la paz. Pedro nos recuerda: no pierdas la paz. De acuerdo a Isaías capítulo 53, la paz que tú y yo disfrutamos la compró Cristo con su sangre en la cruz. Es demasiado costosa como para que tú la pierdas porque alguien te miró mal. Es así de sencillo. No pierdas la paz por una tontería, por algo que realmente no tiene importancia. O no importa incluso si llega a dolerte demasiado lo que te hicieron. No pierdas la paz, porque la paz que Dios te da es eterna. Mientras que la relación con esta persona por este momento no está bien, en algún momento las cosas se arreglarán o se aclararán. En algún momento. No pierdas la paz. En el capítulo 3 también, versos 15 y 16, Pedro nos dice: no pierdas la santidad. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Más adelante nos va a decir: no pierdas la misión. Recuerda que nuestra misión es impactar vidas, sembrar la palabra, conducir a Cristo a otras personas. En el momento que tú pierdas la santidad con alguien que te hizo algo, en ese momento perdiste la santidad y la misión, porque ya esa persona ni te va a prestar atención si lo quieres traer a Cristo. No pierdas la santidad, no pierdas la misión. Mira lo que dice en el capítulo 4, verso 13. Nos habla de algo más que se puede perder. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No pierdas, ¿qué? El gozo. No pierdas el gozo. Recuerda que la alegría depende de lo que pase. El gozo no. El gozo depende de lo que de donde Cristo te puso. La alegría depende de lo que sucede alrededor tuyo. El gozo depende de dónde te puso Cristo. Cristo te puso en los lugares celestiales juntamente con Él. Tú eres salvo, tienes la salvación, la redención asegurada. Recuerda, mi hermano, ese es el motivo de tu gozo. En otras palabras, en medio del sufrimiento, asegúrate de no salir perdiendo. Tú pierdes no cuando pierdes el debate con la otra persona, el conflicto con la otra persona. No, tú pierdes cuando dejas perder tu alabanza o la paz o la santidad o la misión o la esperanza o el gozo. Ahí sales perdiendo. Finalmente Pedro nos menciona un asunto más que se puede perder. En el capítulo 5, versos 9 y 10, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, escucha, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, a pesar del sufrimiento, no pierdas la firmeza. Él nos dice, no pierdas la alabanza, aunque sufras, sigue alabando, porque Dios merece ser alabado. Aunque sufras, no pierdas la paz, porque el Señor la compró con su sangre. Aunque sufras, no pierdas la santidad, porque tu Padre es santo y te ha dicho, sé también santo, porque yo soy santo. No pierdas la misión, porque para eso estás aquí. No pierdas el gozo, porque el gozo no depende de lo que sucede, el gozo depende de dónde te puso Cristo. Y no pierdas la firmeza, porque no vale la pena irte atrás, irte al mundo, caer sencillamente por un sufrimiento pasajero que estás viviendo. ¿Te das cuenta? Eso es aprender a sufrir. 3 cosas. En primer lugar, mi hermano, asegúrate de que no es por tu culpa. Es bien fácil ver la diferencia. Yo sé que tú la puedes hacer. Segundo, asegúrate de que respondes de la manera correcta. Si la otra persona pegó contra ti, tú no tienes por qué pecar contra esa persona. No. Si la otra persona pecó contra ti, ella está perdiendo. No pierdas tú también. Por último, asegúrate de no salir perdiendo. No pierdas ni la alabanza, ni la paz, no pierdas la santidad, no pierdas la misión, no pierdas el gozo, no pierdas la firmeza. ¿Cuántas cosas podemos perder a causa de que la presión la tenemos encima y el enemigo nos convence de que ya no podemos más? No, mi hermano. Dios te puede hacer pasar por lo que duele, nunca te va a hacer pasar por lo que daña. Él es tu Padre y como tal va a actuar en tu vida. Quiero animarte a que tú recuerdes eso. Aprende a sufrir. El sufrimiento es inevitable, solo que hay gente que no sabe sufrir. Probablemente nosotros no sabemos y necesitamos este año aprender, poner a trabajar las herramientas que el Señor nos da, y que este año, sabiendo cómo sufrir, aprovechemos esa nueva oportunidad que Dios nos da. Ponte en pie, mi hermano, por favor. Señor, hablar de sufrimiento es hablar de un tema familiar, porque todos hemos pasado por eso, porque es inevitable. Hay sufrimiento en nuestra vida, en nuestro camino. Lo habrá. Y a veces, Señor, creemos que nuestra misión en la vida es huir del dolor, cuando resulta que tú nos das a entender que en realidad el dolor muchas veces es necesario. Y tú nos invitas hoy, Señor, a que nos examinemos y lleguemos a la conclusión de si este sufrimiento que estamos viviendo es a causa de nosotros mismos. Tal vez hicimos lo que no debimos, dijimos lo que no debíamos. Hoy, Señor, venimos a ti, te pedimos tu ayuda, pedimos que nos dirijas, pedimos que nos muevas, que nos ayudes a entender, Señor, para que podamos la próxima vez que suframos hacerlo con entendimiento, estar seguros de que no es responsabilidad, no fue culpa nuestra, estar seguros, Señor, de que estamos reaccionando de la manera correcta, porque nuestro sufrimiento no justifica nuestro pecado, pero también estar seguros de no salir perdiendo. Tu Hijo nos proveyó el ejemplo, tú nos provees el mandato, Padre. Tu Santo Espíritu nos proveerá la fuerza. En este año 2021 esperamos aprovechar esta nueva oportunidad que tú nos das, y para ello, Señor, necesitamos aprender a sufrir. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén.
Bienvenidos a Iglesia del Nazareno Jehová Shammah, discípulos que reflejan la imagen de Cristo, familias transformadas, una iglesia que sueña en grande.